Buenos días, bienvenidos de nuevo a este curso sobre libros proféticos y poéticos. Vamos a orar para comenzar. Señor, gracias te damos por los profetas que nos hablaron tu palabra y gracias te damos por la oportunidad de estudiar 4 libros el día de hoy de los profetas menores. Señor, ilumínanos, ayúdanos a entender lo que tú tienes para nosotros en estos libros. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a tratar de cubrir en la primera hora 2 y luego en la segunda hora 2 y así vamos a ir estas 3 semanas, si Dios permite, 12 profetas en 3 semanas, 4 cada vez. Vamos a ver hoy, el día de hoy, Oseas y Joel. Bien, Oseas. Primero hablar de cosas de fecha y autor. El Talmud Baba Batra, que hemos mencionado muchas veces porque ahí asigna autores a todos los libros del Antiguo Testamento. Y aquí dice vagamente, como dijo en el caso de Ezequiel y el caso de Daniel, que los hombres de la gran sinagoga los escribieron, los 12. Y muchas veces en esta literatura judía, los 12 se considera un libro. Y ya vimos esto en la cuestión del canon, muchas veces se considera un solo libro, aunque se reconoce varios autores y fechas y ocasiones y todo eso. El primer versículo de Oseas declara que Oseas fue hijo de Beeri y que profetizó durante los reinos de, y aquí está la lista, nos vamos a ver la lista de reyes bajo cuyos reinos profetizó. Aquí tenemos Usías, Jotán, Acaz, Ezequías y Jeroboam, y este es segundo, es Jeroboam segundo. Jeroboam primero fue el que se rebeló contra Salomón, ¿se acuerdan? Bien, ahora, ¿estos reyes son del sur o del norte? Del norte. Del sur, normalmente todos vivían en el sur y profetizaban en el norte, la mayoría. Ok, ahora los reyes, Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, Jeroboam. De las 10 de tribus, Israel. Está grave. Ok, los primeros 4 son del sur y el último es del norte. Perdón, 1, 2, 3, 4. Sí. Usías, Jotán, Acaz, Ezequías son del sur, son de Judá, y Jeroboam es del norte. Y hay algo de traslape aquí entre las fechas. O sea, estas fechas de Usías a Ezequías son consecutivas. Y luego menciona después, o sea, él da toda la lista de los reyes de Judá, y luego él menciona el rey del norte que reinaba durante mucho de ese periodo, porque Jeroboam tenía un reino largo. Y esta lista, si se comparar con Isaías, vamos al primer versículo de Isaías para hacer una comparación aquí. Dice, visión que recibió Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Pues la misma lista, con la diferencia que Jeroboam se menciona aquí, y en Isaías no se menciona ningún rey del norte, pero fueron contemporáneos, Isaías y Oseas. Entonces, no tenemos más información acerca de Oseas. Sabemos que era hijo de Beeri, que no nos dice mucho, y sabemos cuándo profetizaba, y que era contemporáneo de Isaías, pero más información realmente no tenemos. Probablemente Oseas predicó desde finales del reino de Jeroboam hasta principios del reino de Ezequías, porque si sumamos todos los años representados aquí, tenemos casi un siglo, y probablemente no profetizó un siglo, entonces probablemente fue desde finales del reino de Jeroboam hasta principios del reino de Ezequías, o sea, 750 a 715 más o menos, por esa fecha. Ahora, si nos fijamos en ese periodo que pasó, en 722, el reino del norte
fue conquistado por Asiria y desapareció. Entonces Oseas estaba profetizando durante ese periodo cuando desapareció el reino del norte. Algunos críticos han asignado partes del libro a otros autores, pero otra vez no identificados. Entonces esto es como asignar a fulano. Pero aquí tenemos la dificultad, nosotros no, pues ellos tienen la dificultad de muchas referencias a Judá. Porque Oseas, su audiencia fue el reino del norte. Él predicó el reino del norte. Entonces Isaías predicaba en el sur, Oseas en el mismo periodo estaba predicando en el norte. Sin embargo, Oseas tiene muchas referencias al sur. Entonces, ¿por qué tiene tantas referencias al sur? Entonces, ¿qué hacen los críticos? Dividen las fuentes y dicen, no, estas fueron profecías de otras personas injertadas dentro de una profecía norteña. Entonces, ¿pueden ver el problema ahí? O sea, por lo menos para ellos es problema. ¿Y cómo empieza su libro? Identificándose con respecto a los reinos los reyes de ¿dónde? Del sur. Entonces, para los críticos dicen, pues si es un profeta en el norte, ¿por qué está identificándose con los reyes? Porque pone primero los reyes del sur y luego el rey del norte. Pero Young contesta toda esta inquietud observando que Oseas no reconoció como legítimos los reyes del norte. Entonces él era predicador en el norte, sin embargo, él reconoció solamente el linaje de David como legítimo. Entonces por eso puso primero el linaje de David y luego mencionó también Jeroboam, que era un usurpador. Todo ese linaje del norte eran usurpadores. Entonces vamos a ver 8:4, donde dice en Oseas, establecen reyes que yo no apruebo y escogen autoridades que no conozco. Pues parte de su profecía es desconocer a los reyes del norte como legítimos. Entonces, a pesar de ser del norte, su corazón, o no su corazón necesariamente, pero su reconocimiento de la legitimidad era en el sur. Entonces esto como resuelve mucho del problema. ¿Para qué mencionar los reyes primero del sur? Porque son los legítimos. Y luego mencionar al que no es legítimo al final, para dar referencia. Entonces, y tampoco es problemático porque muchos de los profetas hablaban, su audiencia primaria era Judá o Israel. Entonces esto es lo que tienen que identificar en sus trabajos. Audiencia primaria principal, Judá, Israel, a veces Edom, a veces Nínive, pero principalmente norte o sur. Sin embargo, al mismo tiempo, ellos tienen profecías a las naciones. Entonces, a pesar de tener una audiencia principal, podían hacer mención de muchas naciones. Entonces, si un profeta en el norte hace mención del reino del sur, pues ¿cuál es el problema? Pues realmente es muy típico del estilo de los profetas. Pues realmente, otra vez, los críticos han creado un problema, pues en un sentido gratis, pero nos han hecho el favor de señalar las muchas referencias al sur, aquí en esta profecía, principalmente dirigida al norte. Ahora, el reino de Jeroboam fue uno de prosperidad y expansión territorial. Sin embargo, también fue un tiempo de decadencia espiritual. Y después de Jeroboam, la situación política en Israel deterioró precipitadamente con 5 reyes de corta duración, 4 de los cuales fueron asesinados y 1 depuesto. Entonces pueden imaginar un tiempo de caos y decaimiento muy rápidamente después de Jeroboam. En ese contexto el profeta funcionó como abogado fiscal. Es interesante, es uno de las imágenes que tenemos como abogado fiscal del pacto. O sea, la ley, la constitución es el pacto, la ley de Moisés. Y el juez es Dios, el acusado es Israel y Oseas es el fiscal.
Él está llevando el caso contra Israel. Y podemos ver este papel en Oseas 4. Dice, escuchen israelitas la palabra del Señor, escuchen israelitas la palabra del Señor, porque el Señor va a entrar en juicio contra los habitantes del país. Son las palabras introductorias del fiscal. Va a anunciar su caso, presentar su caso. Y luego empieza. Pues aquí es el discurso y si podemos seguir leyendo, pero si leen todo el capítulo 4, pueden escuchar el fiscal presentando evidencia, tras evidencia, tras evidencia, y habla de que ya no hay entre mi pueblo fidelidad ni amor, ni conocimiento de Dios. Cunden más bien el perjurio y la mentira, abundan el robo, el adulterio y el asesinato, un homicidio sigue a otro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí está el fiscal presentando toda la evidencia en contra de Israel. Entonces, es como el papel, sobre todo de Oseas, o sea, se encuentra en otros libros, pero aquí se presenta en términos muy legales. Bien, estructura. Oseas puede dividirse en 3 secciones. La relación entre Dios e Israel se ilustra en la relación de Oseas con Gomer, su esposa. Y luego tenemos un ciclo profético y luego tenemos un segundo ciclo profético. Entonces así se puede dividir y así muchos lo dividen. La primera sección sobre Oseas y Gomer es la más conocida y es interpretada en 2 formas. Y si leyeron a Young con atención, vieron que él está luchando entre las 2 formas de leer este texto. Y él opta por una de las opciones. Una manera de leer esta historia es como historia literal, que en serio, de veras, textualmente, literalmente, el profeta se casó con una prostituta y tuvieron hijos. Otros encuentran esta interpretación literal ofensiva, hasta imposible que un profeta se case con una ramera. Y por lo tanto ellos optan por una interpretación parabólica y dicen que esto no es lo que pasó precisamente en la historia, más bien era tipo como visión. Porque hay muchas visiones en los profetas, hay visiones, hay parábolas, hay cuentos ilustrativos, y algunos dicen esto es lo que estaba pasando en el caso de Oseas y Gomer. Entonces, tiene algo de peso, y pudieron escuchar a Young optando por una interpretación parabólica, porque él encuentra ofensiva la interpretación literal, y esta objeción tiene algo de peso, pero hay que tomar en cuenta algunas cosas. Se presenta, y Young lo dice, y todos lo dicen, se presenta como historia. No se presenta con introducción parabólica, no se introduce como si fuera un cuento, una visión, se presenta tal cual como historia. Entonces, interpretando las pistas, digamos, literarias, diríamos, pues se presenta como historia, es historia. Entonces esto como es un argumento muy pesado. También, aunque la idea es desagradable, pues un matrimonio entre profeta y ramera, no hay prohibición en la Biblia. Entonces nos puede ofender, pero no es pecado. Entonces no hay ningún obstáculo, digamos, moral aquí. O sea, puede ser desagradable, puede ser sorprendente, puede ser lo que sea, pero realmente no fue pecado. En un sentido al contrario, o sea, fue algo muy noble por parte de Oseas. Entonces realmente no hay un obstáculo moral aquí. Y el último punto, y para mí es muy pesado el punto principal de la historia es que Dios hizo lo mismo con Israel. Y si estamos ofendidos o celosos por proteger la santidad del profeta, pues mucho más, pues la santidad de Dios. Entonces es ofensivo la idea del profeta y una ramera en matrimonio. Más ofensiva es la idea de Dios santo con un pueblo asesino, adúltero, idólatra, etcétera, etcétera, etcétera.
pero es exactamente el punto. Entonces no debemos como minimizar esa ofensa, no debemos como quitar el aguijón de esta parábola. Aunque aún, esta historia, perdón, que ahí o sea, obviamente mi perspectiva es que es histórico, entonces no estoy con Young en eso, pero el punto, si es parábola o si es historia, el punto es exactamente el mismo, la interpretación es la misma. Sin embargo, para mí es mucho más fuerte la interpretación y la aplicación si realmente fue una historia que si fue solamente una parábola. Pero la interpretación es la misma, no afecta mucho la interpretación. Pero este es un asunto, si están registrando en sus hojas asuntos hermenéuticos, pues este es un asunto hermenéutico. O sea, este es uno de los principales en Oseas. Bien, como ya dije, bajo cualquier interpretación, y hay variantes. Yo presenté los dos principales, pero hay variantes. O algunos quieren como guardar al profeta diciendo, él se casó con ella y luego supo que era ramera, había sido ramera. O sea, como tratando de proteger a Oseas, pero realmente para mí es contraproducente ese tipo de interpretación, porque Dios ha mostrado su amor a Israel infiel. Es el punto. Ahora, otra dificultad es la relación entre los capítulos 1 y 3. En el capítulo 1 se casa con ella, tienen hijos. Y luego en 2, hay un sermón, hay una aplicación de esta relación a Israel, a Dios e Israel. Y luego en 3 dice que Él la redime, la compra. Entonces, ¿cuál es la relación entre 1 y 3? Primero, ¿es la misma mujer? El segundo, ¿son consecutivos? ¿Es algo que pasó y luego otra cosa que pasó? ¿O están relatando el mismo evento? O sea, en 1 habla de su matrimonio y en 3 nos da información de que él la había redimido, la había comprado para rescatarla, para que fuera su esposa. La forma más natural, y yo no digo que sea la única, pero la forma más natural de leer estos capítulos es como consecutivos y hablando de la misma mujer. Que había regresado a su inmoralidad. Y esta interpretación lo hace hasta más fuerte la aplicación, porque no solamente había sido ramera, sino después de estar casada con Oseas, regresó a su inmoralidad y él tuvo que ir otra vez y comprarla. Entonces, si es la interpretación correcta, su aplicación es más fuerte. No solamente Dios se había enamorado, no solamente había amado una novia que había sido inmoral, sino seguía ella siendo inmoral y Dios seguía buscando, redimiendo, comprando, rescatando a esa esposa infiel. Entonces, más fuerte aún la aplicación a Dios e Israel. Ahora, como en el caso de Isaías, los nombres de los hijos de Oseas y Gomer son simbólicos. Vamos a ver Oseas 1:6 y también 1:9, hablando de sus dos hijos. La primera, la hija, se llamó Lo-Ruhama. Y aquí una pista, si están usando la nueva versión internacional, que yo uso para lectura, pero no uso tanto para hermenéutico, para exégesis, hay que leer las notas que están abajo, porque en las notas muchas veces hay información acerca de lo que dice literalmente, muchas veces dices lit. Por ejemplo aquí, dice 1:6, dice Gomer volvió a concebir y dio a luz una niña. Entonces el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre indigna de compasión. Y vamos abajo y dice, indigna de compasión, Lo-Ruhama. Y aquí Lo en hebreo es la negación. Y Ruhama Lo-Ruhama es no amada. Entonces la interpretación es indigna de compasión, pero es más fuerte. O sea, literalmente no amada. Y luego tenemos en 9, dice, entonces el Señor le dijo a Oseas, ponle por nombre pueblo ajeno.
y aquí es lo a mí. Y esto es literalmente no pueblo. Entonces, no amada, no pueblo. Entonces son nombres, pobrecitos los niños, ¿no? O sea, son nombres fuertes. Y el primer hijo se llama Jezreel y se explica en el versículo 4 que dentro de poco haré que la casa real de Jehú pague por el masacre en Jezreel. No mencioné ese hijo, mencioné los otros dos. No amada y no pueblo. ¿Qué está diciendo a Israel? No está amada, no está que... Exacto, está diciendo, Israel ya no es amado y ya no es mi pueblo. Entonces es muy fuerte. Sin embargo, aquí hay contraste. Y aquí encontramos una tensión en Oseas. Una tensión entre la justicia de Dios, el castigo de Dios, el juicio de Dios y el amor perdurable de Dios por su pueblo infiel. Porque inmediatamente que leemos en 2:1, llamen a sus hermanos, pueblo mío, y a sus hermanas, compadecidas, o sea, Ruhama, amada. Entonces, a mí y Ruhama, en lugar de lo a mí y lo Ruhama. Pues aquí, inmediatamente después de tener estos nombres, digamos, condenatorios de juicio, y luego como los anula, los cambia otra vez pero después de todo, es mi pueblo y es mi amado. Pues aquí a través de Oseas encontramos esta tensión. Los ciclos proféticos. A través de estas profecías, Dios expresó su justicia contra Israel y su amor por Israel. Entonces esta es la tensión. Y aunque el énfasis está en el juicio venidero, los dos ciclos terminan con amor y con esperanza. Entonces aquí igual, o sea, empieza con ya no es mi pueblo, no es amado. Y luego dice, siempre sí, es mi pueblo, es mi amado. Y los ciclos proféticos también, o sea, mucho juicio, y luego al final termina con, pero a fin de todo, después de todo, los amo y voy a redimirlos. Pues así son los ciclos, y pueden verlos con cuidado. Por ejemplo, terminando en 11, desde que Israel era niño yo lo amé, de Egipto llamé a mi hijo, pero cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Y luego habla de su amor histórico por Israel. Y también en el versículo 8 es como muy conmovedor. Dice, ¿cómo podría yo entregarte, Efraín? ¿Cómo podría abandonarte, Israel? Yo no podría entregarte como entregué a Adma. No podría abandonarte como a Seboín. Entonces aquí está como luchando Dios con su misma actitud hacia su hija, hacia su esposa, digamos, en la imagen aquí. Pues aquí está la lucha en Oseas, digamos. Técnicas literarias. Oseas ocupa un territorio entre prosa y poesía. ¿Es prosa poética o es poesía prosaica? No sé, pero ocupa un territorio inter. Y como poesía emplea metáforas y símiles. Se pueden dividir estas metáforas y símiles entre hablando de Dios o hablando de Israel, y hablando de Dios Dios o Israel en forma positiva o en forma negativa. Entonces podríamos dividir en estas cuatro categorías. Dios se presenta como, y aquí está la lista, y yo saqué esto de Dillard y Longman, un marido celoso, un pastor frustrado, una polilla o una carcoma destructora, un león feroz, un cazador, un marido perdonador, un médico que sana, la lluvia restauradora, un padre amoroso, un león protector, un rocío que da vida y un pino fértil. Muchas imágenes, muchas metáforas símiles acerca de Dios, y algunos podemos contrastar un león feroz con ¿qué? Un león protector. Pues aquí está el contraste. Un león feroz es para devorar, un león protector es para guardar y cuidar.
Israel se presenta como una esposa infiel, un rocío evaporado, hornos encendidos, una paloma torpe, un arco engañoso, un asno salvaje, sembrador de vientos y cosechador de tempestades, ramas arrastradas por el agua, una novilla que resiste el yugo. Ahora, ¿qué observan de estas imágenes sobre Israel? Contraste. ¿Todas qué? Negativas. Todas negativas. Con Dios, algunas negativas, otras positivas. Aquí, Todo. todas negativas, exacto. Así es. Vamos a ver, como siempre, temas principales. Como en muchos de los profetas, Oseas enfatizó el juicio de Dios y el amor perdurable de Dios por su pueblo. Y como hemos visto vez tras vez, ¿cuál explica esta tensión, si podemos llamarla así? El pacto mismo. Porque en el pacto, ¿qué hay? El pacto incluye maldiciones, incluye bendiciones, incluye cosas que son incondicionales y incluye cosas que son condicionales. El amor de Dios es incondicional. La bendición en la tierra es condicional. Y la condición es la obediencia. Entonces hay estos dos aspectos. Entonces en todos los profetas, no solo los profetas, en toda la historia de Israel y Judá y en todos los profetas, estos dos aspectos del pacto están vigentes. El matrimonio de Oseas sirvió como ilustración del pacto. Y aquí podemos pensar en el matrimonio y el pacto como las únicas dos relaciones exclusivas. Y por eso el matrimonio es excelente ilustración del pacto. Porque otras relaciones no son exclusivas. Si Memo es mi amigo, ¿puedo también tener a José Luis como mi amigo? Por supuesto, no hay ningún problema. La amistad no es una relación exclusiva. Pues hermanos, si tengo un hermano, ¿puedo tener otro? Pues también, ¿no? Si tengo compañeros de trabajo, ¿puedo tener otro? Por supuesto. Entonces, muchas relaciones en la vida no son exclusivas. Entre más mejor muchas veces. Pero el matrimonio no funciona así. Y el pacto no funciona así. El matrimonio, si tengo una esposa, ¿puedo tener otra? No. Y en el pacto, si Dios tiene su pueblo, ¿va a tener otro? No. Puede extender, como en el Nuevo Testamento, ese pueblo puede cubrir la faz de la tierra, pero es su pueblo, es un pueblo. Y el punto más fuerte en Oseas, si Israel, si el pueblo tiene un solo Dios, ¿puede tener otro? No. Y este es el problema. Entonces aquí el matrimonio es excelente para describir, ilustrar el pacto. Dos relaciones exclusivas. Y por lo tanto, ¿cuál es la violación de la exclusividad del matrimonio? Adulterio. ¿Cuál es la violación de la exclusividad del pacto? Idolatría. Por eso, paralelamente tenemos estos conceptos. Tenemos matrimonio, adulterio, pacto, idolatría. Y por eso es una excelente, no una excelente, es la mejor ilustración del pacto, porque es lo más parecido en las relaciones humanas a la cuestión del pacto. El Éxodo fue el trasfondo histórico de la relación entre Dios e Israel. Si vemos 11:1, acabo de leerlo, donde dice: de Egipto llamé a mi hijo. Entonces es el trasfondo, pero también es el patrón de lo que Dios iba a hacer en el futuro. Iba a ser un tipo de nuevo éxodo. Vean 2:14 y 15, dice: por eso, ahora voy a seducirla, me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Ahí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Ahí me corresponderá como en los días de su juventud, como en el día en que salió de Egipto. Entonces Egipto y el Éxodo es el trasfondo, pero también es el patrón. ¿Qué va a hacer en la nueva restauración? Va a ser otro Éxodo, pasar por el desierto, pero ahora sí, ella va a corresponder. Ahora sí, ella va a responder al amor perdurable de Dios.
Oseas y el Nuevo Testamento. Tanto Pablo como Pedro citaron los nombres de los hijos de Oseas para hablar de la inclusión de los gentiles. Y es una aplicación de Oseas que es interesante, porque están diciendo, ¿quiénes no eran pueblo? Todos los gentiles, todas las naciones extranjeras eran lo a mí, no pueblo. Y quienes no eran amados, por lo menos no en una forma muy obvia, pues las naciones durante mucho tiempo. Pero aquí está diciendo, pues vamos a ver los textos, vale la pena. Romanos 9:25 y luego 1 de Pedro 2:10. 9:25 dice, así lo dice Dios en el libro de Oseas, llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos de Dios viviente. Y en 24 dice, esos somos nosotros, a quienes Dios nos llamó, no solo de entre los judíos, sino también entre los gentiles. Lo está diciendo. Ahora, la aplicación aquí es como, antes judíos y gentiles juntos era pueblo. Antes uno solo. No, al contrario, eran distensionados, enemigos hasta. Pero ahora lo que no era pueblo, gentiles y judíos juntos, ya son pueblo de Dios, amados de Dios. Y Pedro hace una aplicación semejante en primera de Pedro 2:10, que dice, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Y aquí está hablando a los gentiles. Entonces la aplicación es semejante, pero un poco diferente. Pablo está diciendo, ahora judíos y gentiles juntos son pueblo. Y aquí Pedro está diciendo, ustedes que los gentiles ya son pueblo. Otra aplicación es que Pablo citó la burla que Oseas hizo de la muerte en su conclusión triunfante sobre la resurrección de Cristo, donde Pablo le cita diciendo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu victoria? Esta burla viene de Oseas 13:14. Vamos a ver. 13:14. Dice, ¿habré de rescatarlos del poder del sepulcro? ¿Los redimiré de la muerte? ¿Dónde están, oh muerte, tus plagas? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu destrucción? Aquí viene la burla triunfante que Pablo dice de la resurrección de Cristo. Y luego Mateo 2:15 cita Oseas 11:1 para comparar a Jesús con Israel en su subida de Egipto. Y muchos encuentran esta cita muy problemática, porque está diciendo Jesús y su familia tuvieron que descender a Egipto para huir de Herodes, y luego, ya que Herodes murió, subieron otra vez, y Mateo dice, de Egipto llamé a mi hijo. Y muchos dicen, nada que ver. Les refiero a la segunda conferencia del curso sobre evangelios, y ahí hablamos de esta cita en detalle, y cuál es la técnica, cuál es la hermenéutica que utilizó Mateo para aplicar ese texto a Israel, a Jesús. Pero rápidamente les puedo decir que la semejanza es que en Mateo estamos viendo el concepto del verdadero Israel manifestado en el remanente de uno, que es Jesús. Entonces no está inventando, está diciendo, otra vez Dios está llamando a su hijo Israel de Egipto, como lo hizo cuando mencioné en Oseas, como lo hizo en el Éxodo, otra vez, porque ¿quién es Jesús? Es el Israel, es el remanente fiel, es el verdadero Israel. Entonces hay esta similitud
esta conexión, no solamente ligerita o alegórica, sino histórica, entre Israel e Israel, que es Jesús. Bien, pero les refiero a la conferencia sobre Mateo. La analogía entre el pacto y el matrimonio llega a su clímax en Efesios 5, 22 a 33. Y ahí Pablo está hablando de Cristo y la iglesia, y está hablando de matrimonio, y luego dice, este misterio es grande, pero me refiero a Cristo y la iglesia. Entonces aquí llega a su clímax en Efesios. Y aquí tenemos en Oseas la conexión hecha, y en Efesios la conexión realizada. Bien, vamos a hablar de Joel, autor y fecha. El primer versículo declara que Joel fue hijo de Petuel, lo cual es la única información que tenemos acerca de Joel. Entonces, si tienes una pregunta en un examen, ¿quién fue Joel? La respuesta es hijo de Petuel. Que es lo único que sabemos acerca de él. Muy difícil fechar el libro porque no sabemos quién era, y las fechas propuestas han variado entre el 9º siglo antes de Cristo hasta el 2º siglo antes de Cristo. Entonces aquí tenemos un variante enorme, 7 siglos. Entonces es imposible ser dogmáticos aquí y decir fue en esta fecha, la verdad. Dillard y Longman presentan la evidencia interna y concluyen tentativamente que la propuesta de un tiempo después del exilio en el 6º o 5º siglo es la mejor. Entonces, pues, es su idea y ellos presentan sus argumentos, pero ni siquiera ellos están diciendo así tiene que ser, pero pueden revisar sus argumentos y pueden fecharlos si quieren, si les convencen los argumentos que no voy a presentar aquí, pues pueden poner ahí 6º, 5º siglo, algo así. O si encuentran otro argumento, pues adelante. Bien, estructura, la plaga de langostas, el día del Señor, gran desastre, capítulo 2, primera parte, y luego la respuesta del Señor, sanidad. Luego otra vez el día del Señor, y el día del Señor explicado más, salvación para Israel, juicio para las naciones, bendición para Israel. Entonces el día del Señor aparece aquí y aparece como gran desastre y aparece como salvación. Bien. Una de las dificultades mayores en la interpretación de Joel es la relación entre la plaga de langostas en el capítulo 1 y el juicio descrito en el capítulo 2, 1 al 11. En general, capítulo 1 se interpreta como una descripción de una plaga de langostas histórica, algo que pasó en la historia de Israel. Y probablemente había muchas plagas de langostas en la historia de Israel y no sabemos cuál. La sección 2, 1 al 11 se interpreta como, y aquí hay 3 opciones, otra descripción de la misma plaga, o quizás una plaga subsecuente, o sea, algo que, sí, que pasó, que la siguió, como 2 plagas, una y luego otra, o quizás una descripción de la invasión de un ejército extranjero y la descripción inspirada por la plaga de langostas. O sea, pensando en la plaga de langostas, ¿ustedes pensaban que eso estuvo mal? Ahora viene algo peor, es ejército. O una descripción del día del Señor y también la descripción inspirada por la plaga de langostas. Pues aquí otra vez es como la plaga de langostas, pero viene algo pues mucho mayor que una otra plaga. Y pues yo les refiero al libro, pues léanlo para ver cómo ven la relación entre estas dos secciones. Pues yo puedo decirles que yo opto en general por el número 3. Número 3, letra 3, ¿no? Letra 3, descripción del día del Señor como plaga de langostas, pero aguas, cuidado, porque viene algo mucho mayor, que es el día del Señor. Género. Intentando interpretar la falta de información histórica de Joel, Dillard y Longman tienen una sugerencia que creo que no es original con ellos. Ellos sugieren que fue un lamento nacional atemporal.
semejante a un salmo de lamento. ¿Cuándo se usa un salmo de lamentación? Pues Arrepentimiento, dolor. exacto, cuando sea necesario, cuando haya momento de tristeza, de dolor, de tragedia. ¿Y cuándo es eso? Pues cuando sea. Entonces, ¿cuál es la fecha de un salmo de lamento? Pues se utiliza cuando sea necesario. Y ellos están diciendo que Joel es posiblemente algo semejante. Por eso, en un salmo de lamentación faltan pistas concretas históricas. Y aquí en Joel faltan pistas concretas históricas. Por eso, fechas desde el 9 hasta el 2 siglo. Entonces están diciendo, podría haber sido usado en un contexto litúrgico en el templo durante crisis nacionales. Y entonces, en un sentido, Dillard y Longman están tratando de como sacar virtud de ignorancia, o sea, decir que no tenemos pistas, no sabemos las fechas, y a lo mejor fue adrede, a lo mejor fue a propósito, esa falta de información histórica, porque fue algo atemporal, usado cuando hubiera sido necesario. Una posibilidad como género. Temas principales. Como muchos de los profetas, Joel enfatizó soberanía de Dios sobre su pueblo y las naciones. Es algo clásico de los profetas. Dios reina sobre su pueblo, también las naciones. Además, los dos temas de la justicia de Dios y el amor de Dios, otra vez, son prominentes. Entonces es un patrón en los profetas en general. Pero aquí hay algo interesante. Hay una reversión del concepto del día del Señor. Los judíos esperaban el día del Señor para que Dios se vengara de todos los enemigos de Israel. Y aquí Joel advirtió que el día del Señor sería duro para Israel también. Porque ellos esperaban que viniera el día del Señor. Y Joel dice, ¿de veras? Y hace la pregunta, el día del Señor es grande y terrible, ¿quién lo podrá resistir? En 2:11. Israel ahí confiado, diciendo, pues, nosotros sí, pero, pues, Joel está diciendo, ¿de veras? ¿Ustedes pueden? Entonces, es una reversión del concepto. En el Nuevo Testamento, ¿cómo funciona Joel? Dice, para explicar el derramamiento del Espíritu Santo, en Hechos 2, Pedro citó Joel 2, 28 al 32. Y esta cita del texto indica varias cosas. Indica que el día del Señor ha venido, por lo menos en parte, con la primera venida de Cristo. Entonces, citando este texto, está identificando cuándo es el día del Señor. Y en parte, por lo menos, es cuando vino Jesucristo. Y también tenemos una respuesta al deseo de Moisés. Moisés en Números 11:29, Moisés le respondió, ¿estás celoso por mí? Porque aquí Eldad y Medad estaban profetizando dentro del campamento, y Josué, hijo de Nun, dice que dijo a Moisés, Moisés, Señor mío, deténlos. Y luego Moisés respondió, ¿estás celoso por mí? ¿Cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en todos ellos? Entonces aquí tenemos el deseo de Moisés, la profecía de Joel diciendo que algún día esto va a pasar, que Dios va a poner su espíritu no solamente sobre ancianos, sino también jóvenes, no solamente sobre hombres, sino también mujeres, no solamente sobre libres, sino también esclavos. En otras palabras, todo el pueblo de Dios va a tener el Espíritu, y por lo tanto, todo el pueblo de Dios tiene una función profética. El Espíritu Santo es para que profeticemos. Y otra cosa de la cita que hace Pedro de Joel, que es muy importante, es reconocer cuando Pedro dice, él concluye su cita,
como Joel lo concluye, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora en Joel, ¿quién es el Señor? Es Dios, es Yahvé. Y aquí, ¿a quién está aplicando este texto Pedro? A Jesús. Entonces es una fuerte afirmación de la deidad, la divinidad de Jesús, la identidad entre Jesús y Dios Yahvé.